Bueno, muchísimas gracias a ti, Yolanda, y desde luego a todas las personas que estáis hoy aquí. Es un lujo para mí poder estar aquí compartiendo la tarde. Cualquier, cualquier cuestión, espera, que no es esta la que quería poner, porque me la he descargado, sí. Voy a ponerla. Es la misma, pero es que me la he descargado por si acaso. Está aquí como de tormenta y no me fío mucho y así la vamos a ver offline, pero se ve igual. Bueno, pues esto es lo que he preparado para la sesión de esta tarde. Como os ha comentado Yolanda, cualquier duda las vamos a poniendo al final. Tenemos hasta las 8, pero intentaré terminar un poquito antes, si os parece, Yolanda, y así podemos hablar un poquito, ¿verdad? Entonces empiezo hablando de qué es lo que vamos a ver esta tarde, cuál es nuestra hoja de ruta. Yo siempre hablo y contextualizo todo en la educación inclusiva, que es lo que estaba ahora Yolanda comentando, ¿verdad? Entonces, el primer capítulo va a estar centrado precisamente en reconocer al otro. Vamos a hablar de la mirada DUA, que mirada hacia el otro, ¿no? Lo que Levinas llama alteridad, al reconocer al otro en tanto otro, no reconocerlo como alguien diferente a mí, sino como, sí, valorando, ¿verdad? La diversidad. En el segundo apartado hablaremos de las aulas DUA, las aulas del siglo XXI, estas aulas diversas que tenemos. Cuando después, al año que viene, demos la formación, pues abordaremos más despacito todo este tema y, por supuesto, también pues, en medidas organizativas, metodológicas, curriculares, ¿verdad? Que hoy se va a quedar así todo más en el aire. Y el tercer capítulo, que está referido al currículo democrático. Os tengo que decir que la presentación la tiene Yolanda, os la va a compartir y he puesto muchos enlaces que hoy no voy a ir abriendo, pero si lo veis aquí, ya simplemente con darle al dedito, pues podemos ir viendo todas los enlaces donde los he ido poniendo. Pues si os parece, empezamos. Entonces, el primer capítulo es centrarnos en la educación inclusiva. Vamos a contextualizar qué es inclusión y qué no es inclusión, ¿verdad? Y vamos a centrarnos precisamente en esta mirada. Las personas que a lo mejor hay alguna persona que ya me ha oído o me ha escuchado en algún momento, pues a lo mejor esta historia se la saben. Son tres historias que me sucedieron a mí cuando estaba de orientadora en un cole. Ya os la ha contado Yolanda, yo he sido muchos años maestra y estas historias son como orientadora. Son ejemplos y contraejemplos que nos ayudan a entender bien qué es la inclusión y qué no es. En la primera historia llega una niña nueva al colegio a cuarto de primaria. Entonces esta niña tiene un desfase curricular de 2 años y la profesora lo que hace es coger los libros y los cuadernitos de segundo de primaria y esta niña está en el aula de cuarto, siempre haciendo cosas diferentes. Insisto en siempre porque, y eso lo veremos más al año que viene en el curso que abordaremos, el tema de la personalización, ¿verdad? Cómo podemos estar trabajando en el aula haciendo cosas diferentes. Pero no es este caso, no es este escenario. En este escenario tenemos a una niña de cuarto de primaria con unos libros y cuadernitos de segundo haciendo los habitualmente, ¿verdad? Haciendo siempre esas cosas diferentes. Os tengo que decir que por aquel entonces ya habíamos decidido las compañeras de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y yo como orientadora que la intervención iba a ser dentro del aula. Es decir, además tenemos a una profesora de pedagogía terapéutica que entra
al aula, pero que la profesora le dice que se siente al lado de la niña a hacer esos libros y cuadernitos de segundo de primaria. Ese es nuestro primer escenario. Segundo escenario, es principio de curso y me encuentro con una tutora de quinto, una tutora de cuarto y la jefa de estudios viendo los horarios, bueno, diseñando, mejor dicho, los horarios para que un niño que está en cuarto, un niño con altas capacidades y una aceleración parcial del currículo, que está en cuarto de primaria, pueda ir a la clase de quinto a hacer las matemáticas de quinto. Ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario, tenemos un niño en sexto de primaria con un desfase curricular de 4 años. La profesora me había estado escuchando cuando yo había hablado del claustro de qué es inclusión, qué no es, y ella duda, no sabe si lo que está haciendo está bien o no, no sabe, y solicita mi ayuda. Oye, Coral, ¿podrías venir a mi clase para decirme si lo que estoy haciendo está bien o no? Y cuando yo voy a su clase, veo que este niño no está haciendo libros y cuadernos de segundo de primaria, sino que está con los libros de sexto, pero la profesora le va diciendo ajustes, le va diciendo cosas que tiene que hacer y cómo las tiene que hacer. Le va diciendo esto hazlo de esta forma o utiliza este apoyo o bueno, le va haciendo ajustes. En este tercer escenario, lo que sí que destaco, ¿vale? Esto lo destaco es que el niño se encuentra cómodo, ¿vale? No, él no está incómodo, aunque haya cosas que no haga. Quiero que utilicéis el chat y que escribáis 1, 2 o 3 para contestar a la pregunta que os voy a hacer. De estos 3 escenarios, ¿cuál es el escenario que camina hacia la inclusión? ¿El 1, el 2 o el 3? Escribid en el chat, así yo os voy viendo. Sakina, José Luis, es que a veces tenéis... Perfecto. Todo el mundo, ¿verdad? Muy bien. Todo el mundo me ponéis que es el escenario 3 el que camina hacia la inclusión. Exactamente. No hay recetas mágicas en la inclusión. La educación inclusiva va a depender mucho del contexto, ¿verdad? De las barreras que pongamos al contexto, pero sí que ese tercer escenario, con esa mirada que tiene la profesora, es el escenario que va a caminar hacia la inclusión. Es decir, todo lo que vamos a ver hoy y que veremos en enero, ya el año que viene, está relacionado, ¿verdad?, con este caminar hacia la educación inclusiva. Vamos a analizar, según la UNESCO, qué 3 características o palabras tienen que cumplirse para saber qué es y qué no es educación inclusiva, ¿verdad? De esta forma, siempre que vayáis a llevar algo a cabo en vuestra clase, pues acordaros de estas 3 palabras. Las palabras son presencia, participación y logros. En el primer escenario, la niña estaba presente, siempre estaba presente, porque ya os he dicho que no salía. La profesora de pedagogía terapéutica entraba en el aula. Por lo tanto, eso lo teníamos garantizado, ¿verdad? Esa característica. Segunda palabra, participación. Esta fallaba. Y os tengo que decir que en la educación inclusiva se hace mucho énfasis, mucho hincapié precisamente en los procesos participativos. Es importante este tema porque fijaros que mientras que en la integración bueno, pues nos poníamos el énfasis en la presencia, ¿verdad? Que estuviese escolarizado en el colegio y no tanto en la participación, pues puede salir del aula o puede
Ahora te leo, Patricia, que tengo está abierto. Pues ya seguiré dándote más. Con la integración nos centrábamos eso, en que estuviese escolarizado, pero que la intervención habitualmente era fuera del aula o si estaba dentro del aula hacía cosas diferentes. En la inclusión, la participación y incluso las nuevas investigaciones, bueno, muchas de las investigaciones actuales, sobre todo de Mail Ascot, van en esta línea, escuchar la voz de los estudiantes, procesos participativos y la voz de los estudiantes. Hablamos así también de escuelas democráticas, ¿verdad? Como, bueno, eso ya lo iremos viendo, Patricia. Y me alegro que estés contenta. Intentaré darte más píldoras. ¿En qué etapa estás, Patricia? Bueno, secundaria. Vale, genial. Matemáticas, genial. Así voy a ir haciendo más personalización. Segundo, segundo escenario. En el segundo escenario estábamos pensando que las matemáticas tenía que salir. Por lo tanto, ya una de las tres palabras mágicas ya no estaba relacionada. Entonces aquí voy a hacer un inciso. Coral, entonces, ¿qué pasa? ¿Que nunca pueden salir del aula? Tampoco digo eso, ¿vale? Yo no digo que es o blanco o negro. Simplemente, yo lo que sí que digo es que la educación es sentido común. Entonces, en algún momento, alguna intervención fuera del aula por alguna cosa concreta que pensáis, yo no lo vería tampoco mal. Pero siempre, habitualmente, esas intervenciones fuera del aula, no, ¿vale? Entonces, eso, sobre todo, es sentido común y, bueno, voy a seguir hablando y lo iréis entendiendo. Y el tercer escenario era precisamente el que se conjugaba presencia, participación y logros. Pero también hablar de educación inclusiva es hablar de poner en el centro de la intervención a la persona, conocer a la persona y poder trabajar a partir del conocimiento de la persona. Entonces, ahora también vamos a tener tres aspectos a tener en cuenta: aspectos emocionales, aspectos cognitivos y aspectos éticos. En la primera y en el segundo escenario, aquí es donde se conjugaban, bueno, lo único que habían tenido en cuenta, más que conjugar, ¿verdad? Lo único que habían tenido en cuenta eran los aspectos curriculares, es decir, incluso les preocupaba enormemente qué puedo hacer yo para trabajar con estos niños con desfases curriculares, ¿verdad? O con una aceleración parcial del currículo. Es decir, habían puesto el énfasis primero en la cognición y no tanto en la emoción, porque de hecho esa niña del primer escenario es la dificultad que tuvo, ¿vale? La dificultad vino toda a raíz de las emociones. Mónica dice que estamos unos cuantos de educación compensatoria, difícil desempeño, comunidades de aprendizaje infantil, primaria, emocionados. Genial, Mónica, también. Pues iré, así me viene bien que me lo vayáis diciendo, ¿vale? Para que yo os pueda también ir ayudando. El escenario tercero que os he contado yo estaba de orientadora, Mónica, y el CEIP y Ana del Cole de la Gloria. Yo estaba en un cole 100% alumnado inmigrante. Nosotros aquí en Aragón ya no existe la enseñanza, la educación compensatoria, pero de luego que os puedo asegurar que era totalmente compensatoria, totalmente multinivelada. Así que iré poniendo ejemplos, aunque hoy va a ser, bueno, pues eso, como algo más introductorio para contextualizar. Al año que viene sí que lo abordaremos. Entonces, el tema emocional, fijaros que el niño del tercer escenario, Mónica y Ana, era un niño en este contexto de este cole 100% alumnado inmigrante. Este es un niño con un desfase curricular de 4 años, muy mal escolarizado en su país de origen y por eso precisamente venía con tanto desfase. Él no, nuestro cole casi todos eran desconocimiento del idioma. Los del África subsahariana estaban viniendo últimamente también de Pakistán
Pero este niño en concreto era de República Dominicana y muy mal escolarizado, con mucho desfase curricular, entorno muy desfavorecido. Entonces, esa mochila emocional que llevaba este niño esos años anteriores, ya sabéis que todo el tema emocional, las emociones modulan el aprendizaje. Entonces, en este crío empezamos trabajando, fíjate, no tanto en el desfase curricular de 4 años, ¿verdad?, sino en que él sintiese que formaba parte de algo. En la educación inclusiva esto es muy, muy importante. No se trata de entrar, sino de pertenecer. Y este tema es importante. Entonces me encuentro con que esa profesora del primer escenario y yo no compartíamos a veces la mirada, por supuesto, ¿verdad? Pero en este caso no compartíamos qué era normal y qué no era normal. Para ella, normal era llevar un libro de texto y normal era esos estudiantes que están en la curva normal, ¿no? Ese es el dibujo que he puesto, pero exactamente no era eso. Para ella, normales eran los niños que le seguían el ritmo de la clase al ritmo que marcaba ella. Eso era normal. Lo normal era una misma metodología, en este caso el libro de texto, ¿verdad? Y normales solo eran algunos estudiantes. Esta niña que llega con desfase curricular no entraba dentro de su mirada hacia lo que era la normalidad. Entonces, esta profesora destacaba por una tendencia a la derivación. De hecho, Coral, mírame a esta niña porque se porta fatal. Ella también me decía, yo no estoy preparado, yo no estoy preparada, que venga la profesora de pedagogía terapéutica, que la saque del aula. Cuando le dijimos que no, que las intervenciones eran dentro del aula, pues siéntate al lado del niño y la niña, ¿no? O sea, al lado de la niña. Luego ya estas cosas fuimos cambiando con medidas organizativas, metodológicas, pero de momento fue así. ¿Esto qué pasa? Que sin darte cuenta genera unas barreras. Esta profesora tenía bajas expectativas hacia esta niña, ¿verdad? Tenía una mirada muy, muy centrada en el déficit. Por ser así, ya te condiciona así siempre. Bueno, pues no quiero tampoco decir nada más de la niña para que no crear tampoco barreras ni nada, ¿no? Pero es verdad, ella ya tenía esa mirada, esas bajas expectativas a la niña y sin darte cuenta, bueno, empezó a ser acosada por el resto de los compañeros, pero esta niña tenía mucho carácter y se defendía, se metía en todos los jaleos, pegaba, por eso la derivación, ¿verdad? Pero claro, muchas veces el resto de los niños y niñas lo que están viendo y lo que están escuchando, el lenguaje, están viendo una niña que siempre hace cosas diferentes, que nunca puede participar. Cuando están en lenguaje matemáticas, nada, no puede participar nunca. Una cría que incluso pues se revela porque yo no quiero hacer cosas diferentes. Y eso es lo que están viendo. Y entonces ellos también la veían como diferente. La profesora consideraba que esta niña, ¿verdad? Bueno, que todos los estudiantes, mejor dicho, que todos los estudiantes aprendían igual. Eso es lo que consideraba la profesora. Y que como esta niña no aprendía igual porque no podía seguir el libro de texto, pues entonces tenía que hacer una adaptación curricular. Entonces ella estaba convencidísima que los estudiantes aprenden igual y entonces ella les enseña a todos igual. Y los que no le siguen el ritmo, pues entonces una adaptación curricular. Tonucci explica mejor que yo que Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, Alex es disminuido, Carlos tiene carácter, Luisa demasiado tímida, Claudia maleducada y solo Javier es normal. Firmado la maestra. Esto es lo que le pasaba. Esta profesora veía a esta niña totalmente diferente, no la veía como los demás. Y en el tema de cómo me organizo, de cómo trabajo con los compañeros, la educación inclusiva nos habla de redes naturales de apoyo. Hoy tampoco voy a hablar mucho del tema de las redes naturales de apoyo, pero sería y va en la línea
de, si estamos dos profesores dentro del aula, pues abordar, por ejemplo, la docencia compartida. La docencia compartida, si a alguien le interesa, Teresa Huguet tiene un libro. Yolanda, si me harías el favor de ir buscando las cosas así para que tengan más materiales. Perfecto, sí, dime. Vale, entonces Teresa Huguet tiene un libro de la Aprender Juntos en el Aula, donde ella explica el tema de la docencia compartida. Y si lo queréis, si solo os interesa, o sea, si ahora no nos da tiempo a leer todo el libro, ¿verdad? Hay una tabla del libro de Teresa Huguet que yo puse en mi blog. Entonces, en el plan de atención a la diversidad Coral Elizondo lo podéis encontrar. ¿Vale? Simplemente buscando plan de atención a la diversidad Coral Elizondo, y dentro de ese plan de atención a la diversidad, digamos que eso sería lo que al año que viene desarrollaríamos más despacito. ¿Qué medidas organizativas, qué medidas metodológicas, qué medidas curriculares para hablar también, pues incluso de paisajes de aprendizaje o de diseño universal para el aprendizaje, y lo podríamos ir trabajando, ¿vale? Pero así para que me podáis seguir un poquito por si queréis ir ampliando. Y luego ya sabéis que cualquier tema que os interese me lo vais preguntando, ¿vale? Sin ningún problema de nada. Pero el tema de las redes naturales de apoyo es importante. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar a los docentes como apoyos en una docencia compartida. ¿Vale? Que ya eso explicaría cómo se lleva a cabo. Pero también a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, las que estáis en comunidades de aprendizaje, unos grupos interactivos, ¿verdad? Eso es trabajar con redes naturales de apoyo, porque las familias también vienen y apoyan. ¿Vale? Para que veáis una propuesta. Pero aunque no estemos trabajando con grupos interactivos, por ejemplo, si hay alguien de aquí que esté trabajando con aprendizaje cooperativo, la técnica 1, 2, 4, pero al revés, es muy, muy inclusiva. A mí me gusta mucho. Vamos a pensar que ahora yo estuviese allí, en el CEP, ¿vale? Que estuviese trabajando con vosotros personalmente. Yo cuando trabajo personalmente intento que vivenciéis lo que cuento, ¿vale? Imaginaros que estamos, vamos a pensarlo, de 4 en 4. Y entonces yo os digo, mira, hay que leer este texto y luego hacer o estos problemas o bueno, lo que sea, ¿vale? Estamos con los estudiantes. Un texto, unos problemas, y cada persona tiene su texto o sus problemas o la actividad que haya que realizar. Perfecto. Entonces yo os diría, lápices al centro, ¿vale? Para que vayáis visionándolo. Y lo leemos entre todos, a lo mejor hay un encargado, uno lo lee o cada uno, os digo, cada uno leéis un punto o un párrafo, lo ponéis en común, que todo el mundo ya lo haya entendido, sacar las ideas principales, yo qué sé, la tarea que se me haya ocurrido. Vale, pero entre todos y sin escribir nada, pues digamos que nos aclaramos las dudas y sabemos lo que hay que hacer. Fijaros que entonces, de esta forma, las 4 personas del equipo están reforzándose entre sí. Vamos a pensar que tenemos uno de esos estudiantes que Mónica me decía de compensatoria, ¿vale? Pero entonces, Mónica, como el equipo es interdisciplinar, tú tienes a 3 más que le van a ayudar, ¿vale? Lo que le podría decir la profesora, mire, hay que hacer esto, vamos a leer, perfecto. Luego cogemos los lápices y entonces ahora digo lo mismo, pero de 2 en 2. Y volvemos a ayudar, Mónica, a ese estudiante que requiere más ayuda, ¿verdad? Porque ahora estamos de 2 en 2. Y luego diría, venga, y ahora de 1 en 1. Para que entonces, fijaros que esa técnica 4, 2, 1 me ha ayudado, fijaros sí que ha recibido apoyo.
ese niño o esa niña. Primero del equipo 4, luego de su compañero 2, luego lo ha hecho individualmente, luego podemos volver al 2 para que se lo corrijan o no. Y esta sería una propuesta de medida organizativa de redes naturales de apoyo. En este caso, los propios estudiantes. Si tenéis alguna duda o lo que sea, me vais preguntando, ¿eh? Concepción, bueno, Conchita, no sé cómo quieres que te llame, dice que van en esa línea, genial. Entonces yo me encontraba con que esta profesora tenía como una venda en los ojos, ¿verdad? Ella estaba totalmente convencidísima que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer. Pero realmente ya os habéis dado cuenta que no. Nadie ha dicho el escenario número 1, ¿verdad? Nadie. Ella estaba normalizando las injusticias. Eso, Patricia, genial. Yo iré dando dos ideas, aunque tal y como se me vayan ocurriendo. Se me ha ocurrido otra, no sé si contárosla aquí, porque si no, no sé si avanzaremos, pero bueno, de todas formas estoy dando el taller, ¿no? O sea, que si queréis, todas las ideas que se me vayan ocurriendo así, aunque me salgan, si no os importa, os las cuento. Teníamos esta profesora que estaba normalizando injusticias, ¿verdad? Ella no era consciente que en realidad lo que estaba haciendo era segregar a la niña en la educación y desde la educación. Porque en un momento determinado hacer algo diferente no está mal, pero es que esa niña lo estaba haciendo siempre, con la ilusión de hacerlo bien. Os voy a contar ahora entonces, ya que veo que Patricia dice que sí, un ejemplo para que veáis este andamiaje de los estudiantes, ¿verdad? De unas redes naturales de apoyo de estudiantes y además multinivelado, para que veáis el ejemplo. Estamos en el cole del tercer escenario, un cole 100% alumnado inmigrante. Entonces aquí hay mucho va y ven, o sea, muchos van, vienen, mucho desconocimiento del idioma, muchos desfases curriculares porque tenemos mucha población latina. Pues, por ejemplo, últimamente venían muchos de Nicaragua, República Dominicana, que aunque vengan con la lengua, no hay ahora muchos chinos ni rumanos porque son muy elitistas y como hay mucho África, África subsahariana y África del Magreb, pues entonces no quieren venir. Ese es el contexto, que puede ser también muy parecido a los vuestros, ¿verdad? Entonces estamos en cuarto de primaria, Patricia, y yo entré para hacer el andamiaje. Y para que el modelaje, en este caso sería el modelaje, ¿vale? Teníamos que trabajar palabras simples y palabras compuestas. En ese caso, cuando yo os explique en enero las estaciones, que es mi propuesta favorita, pues podemos hacer 4 estaciones o 5, pero siempre si hacemos 5, pues una más que sea solo de docente, ¿vale? En este caso yo estaba en la de docente. Entonces, cuando estéis en la de docente es donde os vais a sentar vosotras con las personas que elijáis en un formato homogéneo, ¿vale? Imaginaros, no son rincones. Os explico un poquito por encima, simplemente para que lo entendáis. Serían grupos interactivos pero sin voluntarios. O sea, grupos más o menos de 6 estudiantes, pero no hay nadie sentado allí con ellos. ¿Vale, Patricia? Entonces tú tienes 4 equipos y en cada equipo tienes una tarea diferente. Imagínate que en uno están haciendo problemas, en otro están haciendo cálculo, en otro están haciendo geometría, en otro están haciendo ABN. Tendrías 4 equipos diferentes, Patricia, con 4 tareas diferentes. Pero además, en este caso, ¿pero hay alguien en cada equipo que es experto? No, no. Son equipos heterogéneos que los has armado tú, Patricia, la profesora los forma, los diseña y no son grupos cooperativos tampoco, podrían ser, ¿eh? Si ya trabajáis con grupos cooperativos, pues vuestros propios grupos cooperativos serían. Entonces, por eso, en lugar de 6, tendríais de 4. Pero imagínate, Patricia, que tú tienes en la clase 4 equipos o 5
y están haciendo 5 cosas diferentes. En uno estarían haciendo una cosa, en otro otra, ¿vale? Entonces, eso sería. ¿Pasan por todas las estaciones, Manuela? Sí. No necesariamente, ¿eh? También podríamos hacer estaciones, por ejemplo, Manuela, si tú estuvieses en secundaria, a lo mejor pasar por 5 estaciones se te queda en nada. Entonces decides hacer que las estaciones duren una hora. Podría ser, ¿eh? Aquí como quieras, pero sí. La idea es como los grupos interactivos, que vayan rotando. Tareas cortas y variadas. Esa es la idea principal. En el plan de atención a la diversidad que yo tengo en las redes, allí lo explico también. Creo que lo explico. Allí sí. Sí. Entonces eso. Imaginaros que entonces tenemos un grupito, en este caso 5 estudiantes con desconocimiento del idioma. Entonces ellos necesitan mucho andamiaje. Utilizamos el 4-2-1, perfecto, pero también estoy yo sentada, por lo tanto yo también soy andamiaje, ¿verdad? Apoyo. Y además teníamos dibujos con palabras simples y palabras compuestas con pictogramas de Arasac. Es decir, podíamos encontrarnos el corcho y el sacacorchos, el monte y el saltamontes. Y abajo la palabra escrita. O sea que fijaros sí que tenían andamiaje, los propios compañeros con la técnica 4-2-1. Yo que estaba sentada allí con ellos, el apoyo visual y escrito. Vale, en la mesa teníamos 2 cajas. Una caja donde ponía palabras simples y otra palabra compuestas. Y toda la mesa llena de dibujos con palabras. Entonces ellos escogían, veían qué palabra querían coger, escogían la palabra, la leían y decían, corcho. Bueno, para eso estaba yo también para ayudarles, ¿verdad? Y la ponían en la caja. Sacacorchos. Entonces ya iban poniendo palabras simples y compuestas. Luego yo cogía todas las palabras, las mezclaba y las repartía por parejas. Os he dicho que era 4-2-1, ¿verdad? Las repartía por parejas. Entonces las tenían boca abajo, iban uno a uno leyéndolo. Y ahora lo iban escribiendo, se copiaban en su cuaderno en una columna. Palabras simples, palabras compuestas. Y luego tenían que hacer un ejemplo con una o dos de ellas. Ahora no tenemos aquí delante los criterios de evaluación ni los indicadores, pero os puedo asegurar que con esa actividad esos estudiantes lograron clasificar palabras simples y compuestas y utilizarlas en una conversación o en una palabra. Claro, a un nivel mucho más elevado estaban los ejercicios del libro de texto, ¿verdad? Y mucho más elevado el encontrar errores en un texto. O sea que fijaros cómo íbamos multinivelando, pero todos íbamos haciendo la misma actividad. Os estoy soltando aquí un rollo que no tenía nada que ver con esto, pero que me ha venido así a la cabeza. Vale, gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Bueno, pues eso, porque sobre todo esa profesora era lo que os he contado es la antítesis, es como yo empiezo a trabajar, ¿vale? Me encuentro con una profesora que hace prácticas segregadoras y tengo que empezar a cambiar, lo primero que tengo que empezar a cambiar es vamos a cambiar tu día a día, pero esto es difícil. Es difícil. ¿Y cómo lo hacíamos? Al menos empezábamos haciéndolo una vez a la semana. Una vez a la semana en lengua, una vez a la semana en matemáticas. Luego, les gustó tanto a los niños ya la profe, a la del segundo escenario, esa fue la intervención con el niño de altas capacidades. Le gustó tanto que lo empezamos a hacer 2 veces a la semana, pero empezar haciéndolo una vez a la semana. Se puede hacer estando sola en clase, pero lo mejor, si algún momento estáis 2, mejor cuando estéis de 2 en 2. Olivia, los multiniveles simultáneos en el tiempo o en diferentes momentos, diferentes tareas. Nosotros hacíamos simultáneos en el tiempo. Fíjate, Olivia, que ese ejemplo que te he contado, había una mesa que, que, estaba, que estaba trabajando con multiniveles.
¿vale? Y si no, en una mesa, Olivia, imagínate que están con problemas. Entonces, bueno, os voy a contar otra propuesta. ¿Cómo trabajaba Olivia? ¿Cómo empezamos a trabajar nosotros? Y no era estaciones, eran parejas, simplemente. Porque también os tengo que decir que depende de la profesora, yo les iba recomendando una cosa u otra. Y a esta profesora que os estoy contando ahora, lo hacíamos por parejas. Entonces, Olivia, lo que teníamos era un... voy a buscarlo para dictados graduados. Espera, es que así os lo comparto. Vale, comparto aquí, dos enlaces, ¿vale? De dictados graduados, para que me entendáis un poquito lo que hicimos. Lo que hicimos es imprimir dictados que ya estaban en Internet graduados, de forma que nosotras sabíamos cuáles eran los dictados de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, ¿vale? Y poníamos a Olivia a la clase el día de los dictados y lo mismo, Olivia, lo mismo, con dictados, con lecturas y con problemas graduados, o sea, haceros como una colección. Las que estéis en compensatoria, seguro que ya tenéis unos libritos que pone lecturas graduadas. Es que no me acuerdo, creo que eran así pequeñitos, ¿verdad? Y son unos cuadernitos, como varios cuadernitos. Ahora me viene la imagen, pero no lo recuerdo. Bueno, pues eso es lo que nosotros utilizábamos, pero los fotocopiábamos y los plastificábamos. Entonces, Olivia, si tu clase es muy, muy desnivelada, como era la nuestra, para esta actividad ponlos por parejas niveladas, homogéneas. De forma, imagínate, Olivia, que tú y yo somos una pareja y que Melanie y Mónica son otra pareja y que Patricia y Sakina son otra pareja y que cada una tenemos un nivel. Entonces la profe, que sería Yolanda, nos repartiría a cada una un problema. ¿Cómo ¿Cómo los diferenciábamos? Les poníamos un gomet y estaban numerados. Entonces, a lo mejor, Olivia, tú y yo teníamos el gomet amarillo, el dictado número 1. Melanie y Mónica, gomet rojo, dictado número 1. Y Sakina y Patricia, gomet azul, dictado número 1. Toda la clase está haciendo dictado, pero cada una está haciendo a su nivel. Entonces, Olivia, yo te lo dicto a ti, tú luego me lo dictas a mí. Intercambiamos los cuadernos y ponemos en medio el dictado. Es un trabajo de atención. Nos lo corregimos así. Entonces es muy interesante. Y poner siempre que empiece la persona que más dificultades tenga. Porque primero lo va a leer y eso ya es un apoyo. Y luego lo va a escuchar. ¿Vale? ¿Te he contestado, Olivia? Parejas y diferentes niveles de... Sí, eso. Vale. Bueno, pues voy a seguir adelantando, ¿vale? Entonces, esta profesora, por ejemplo, esta profesora que os estaba contando aquí, la intervención fue esa, precisamente, Olivia. Parejas. En su caso, su clase no era otra escuela, en otro contexto, no había el desnivel que había en el otro cole. Pero se podría, si estamos en un colegio más o menos, eso, que no hay tanta diversidad, pues las parejas son heterogéneas también. Te quiero decir que todos pueden hacer el mismo dictado. Pero es que en el otro que os contaba yo, estábamos en segundo y unos de los dictados eran solo vocales. Entonces, eso, para que veáis que se puede hacer, todos hacemos dictado, pero cada uno, entonces tú están trabajando de forma autónoma, pues estás un poquito más al tanto de los que van peor o incluso te sientas con ellos y se lo dictas. Aquí ya lo que se os ocurra, ¿vale? Pero sí, sí. En las matemáticas, Olivia, pues deja que lo manipule. Nosotros, por ejemplo, trabajábamos con ABN o incluso otra profesora que no trabajaba con ABN en el otro cole, pues con tapones, con cosas que manipulen. Teníamos una caja de zapatos, si buscáis en internet caja de zapatos o máquina para sumar caja de zapatos o algo así, os vendrá 3 más 2, pues metía 3 tapones, metía 2 tapones, levantaba la tapa y contaba 5. Necesitan manipular muchísimo estos niños porque no han estado nada descolarizados ni nada.
Entonces, Melanie, funciona muy bien los dictados por parejas, muy bien. Y siempre eso, la picardía de que primero quien más lo necesita, porque así el primero lo ve, tiene como doble apoyo. Y lo mismo Melanie, pero con problemas, genial también. Iba a decir que cada grupo haga cuentas distintas, pero sería enseñar de la misma forma. Eso es, Patricia. Pero bueno, ya eso ya lo iremos viendo el año que viene. Un aula DUA es un aula diversificada que ofrece opciones para todos, ¿vale? Bueno, sigo, que estoy aquí sensibilizando, pero ya veo que están sensibilizadas, ¿no? Que ya me estoy saltando. Pero bueno, yo mientras que cumpla las expectativas y que os guste, pues estupendo. Entonces eso, lo que no es normal eran todos los niños, fijaros, sí que estaba dejando a niños en los márgenes, ¿no? Porque a la vez que esa niña llegó un niño doblemente excepcional con altas capacidades y autismo. ¿En qué se fijaba la profesora? En sus peculiaridades, ¿verdad? Una persona con autismo tiene muchas peculiaridades, pero no veía lo brillante que era. Entonces había que empezar a trabajar de otra forma. Entonces ella, claro, iba dejando en los márgenes a muchos niños. Y aquí es donde aparece el poema de Los Nadies de Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuesta menos que la bala que los mata. Si yo os pregunto quiénes son los nadies, pues ya me lo imagino, ¿verdad? Todos aquellos estudiantes que se salen de la norma fundamentalmente, pero ponemos más el foco en los acnés. No son solo los acnés. Cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de todo el alumnado. Sí que ponemos el foco en los más vulnerables, pero es todo el alumnado. Hablar de inclusión, entonces, es hablar de presencia, participación y logros. No se trata de entrar, sino de pertenecer. Y para eso tienen que participar y tienen que sentirse queridos y tenemos que trabajar de forma muy sistemática todo el tema socioemocional, porque además muchos de vuestros estudiantes de entornos desfavorecidos, me imagino, que serán, ¿verdad? Por lo que decíamos antes del entorno, bueno, de la compensatoria, estos niños y niñas tienen unos vínculos muy mal hechos y cuando hablamos de estas personas con estas dificultades de apego y de vínculo, pues tenemos muchas conductas disruptivas, o sea, que hay asociado, ¿verdad?, que era lo que le pasaba también a esta niña, a la niña del escenario que os decía. Hablaremos entonces, bueno, pero eso cuando ya demos la formación del diseño universal y de cómo ir personalizando. Os voy contando alguna cosita que me funcionan. Y sobre todo es reconocer al otro. Es decir, esta profesora no reconocía a la niña. La veía distinta, diversa, porque su mirada era una mirada muy cognitiva, no era una mirada ética de valorar al otro. Es decir, ella pretendía que esa niña, cuando se pusiese al día de su desfase curricular, como si esto de repente fuese mágico de un día para otro, cuando se pusiese al día, pues entonces ya la incluimos, que esté con los demás. Pero mientras tanto tiene que estar haciendo cosas diferentes. No la reconoce,
no le permite que sea ella misma, ¿verdad? Tiene que ser como los demás para poder incluirse. No se trata de entrar, sino de pertenecer. Y esto, entonces, es hablar de justicia social. Hablar de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad es lo que nos dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, nos iríamos también a un aprendizaje más competencial, menos memorístico, ¿verdad? Aquí pues podríamos ir trabajando con, con propuestas pues a lo mejor de cultura y pensamiento, de aprendizaje dialógico, por ejemplo, todo lo de las comunidades de aprendizaje encaja perfectamente aquí porque tiene otro tipo también de habilidades, ¿verdad? El segundo punto, aulas DUA, aulas del siglo XXI. Os voy a contar aquí una historia, la voy a contar rápidamente para que así me podéis ir preguntando todas las cosas que queráis. Es la historia de la aviación militar americana. A comienzos del siglo XX, los militares diseñaron los primeros aviones que surcan los cielos. Y 20 años más tarde, finales de los 40, principios de los 50, comienzan a tener serios problemas. Estos aviones comienzan a tener serios problemas. Hay muchos accidentes y comienzan a investigar y piensan que será un fallo humano, pero se dan cuenta que no, que los pilotos son mejores pilotos que los que había a principios del siglo XX. Entonces dicen, pues será un fallo mecánico, pero tampoco era un fallo mecánico. Los aviones eran tecnológicamente mucho mejores que a principios del siglo XX. Entonces se dan cuenta de algo que no había cambiado nunca y era el tamaño y era el diseño de las cabinas de los aviones. Y decide que van a replicar aquella investigación, bueno, la forma que tuvieron de diseñar los aviones, ¿verdad? Y llaman a más de 4.000 pilotos y les toman más de 140 dimensiones. Lo que quieren hacer es replicarlo, es decir, tomar la media de todas las dimensiones en todos los pilotos, ir calculando la media. Y con la media, cuantos más pilotos y cuantas más dimensiones, mejor haremos el avión más fiable. Resulta que contratan a un joven teniente muy escéptico con eso que van a hacer. Él acaba de hacer su tesis doctoral sobre el estudio del cuerpo humano y acababa de demostrar que no existía el hombre promedio. Por lo tanto, les dice que cojan solo 10 medidas y que con esas 10 medidas se las tomen a los de más de 4.000 pilotos y la pregunta es, ¿cuántos pilotos se ajustaban a la media? Contestad en el chat. Os pregunto ahora a vosotras y a vosotros. Tenemos más de 4.000 pilotos, tenemos 10 medidas. ¿Cuántos pilotos se ajustaban a la media? Más de 4.000 pilotos, 10 medidas. ¿Cuántos pilotos pensáis que se ajustaban a la media? Escribid en el chat si queréis. Bueno, como 100, dice José Luis. 10, la mitad, 5%. Bueno, pues solo, o sea, en este caso, ningún piloto se ajustaba a la media. Esto fue sorprendente porque fijaros que estaban diseñando un avión en el que no iba a caber ningún piloto. Entonces decidieron coger solo 3 medidas y menos del 3% de los pilotos se ajustaban a la media. Esto, fijaros, sí que fue sorprendente y esto me gusta. En lugar de adaptar el individuo al sistema, los militares comenzaron a adaptar el sistema al individuo. ¿Y qué es lo que hacemos en educación? ¿Qué es lo que hacemos exactamente, Raquel? ¿Qué es lo que hacemos en educación? Adaptar el individuo al sistema. Primer escenario, la profesora no cambia absolutamente nada, ¿verdad? No cambia absolutamente nada. Y pretende que esa niña se adapte al sistema, pero ella no modifica el sistema
Para nada. Entonces, esta es la base de nuestras aulas diversificadas, ¿verdad? Transformar, modificar el sistema. Y Daniels, el joven teniente, escribió en el año 1952 esta reflexión, ¿no? En un libro que se titula El hombre promedio, dice: cualquier sistema diseñado alrededor de la persona promedio está condenado a fracasar. Es necesario cambiar el diseño del entorno. Son los entornos quienes tienen que adaptarse al individuo y no el individuo el que tiene que adaptarse al entorno promedio. Y esto es clave. Hablar de educación inclusiva es hablar de un modelo social de la discapacidad donde lo primero que tenemos que hacer es conocer a la persona, ¿verdad? Conocer sus fortalezas, sus necesidades. Hablaremos en el curso que hagamos de portafolio de talentos, de cómo conocer a las personas y ver, sobre todo, esas barreras que aparecen. En el primer contexto, la barrera era la metodología. Esa niña no podía participar porque tenía una barrera metodológica enorme, ¿verdad? No le ofrecían apoyos, no le ofrecían ajustes, no le ofrecían andamiajes, que es la palabra que hemos estado utilizando antes, y ella no podía desenvolverse y desarrollarse como persona. Entonces, esto es fundamental. Aquí simplemente dos preguntas para la reflexión, pero me imagino que Trujillo ya os habrá hablado más de este tema, ¿no? ¿Nuestro modelo de aprendizaje es adecuado para transitar en tiempos complejos, ¿no? Ya no en pandemia o no pandemia? En estos momentos actuales, con esta diversidad que tenemos en el aula, ¿nuestro modelo de aprendizaje es adecuado? ¿Nuestras prácticas educativas son adecuadas en un mundo que, como hemos visto, es volátil, incierto, complejo, ambiguo? Esas son las iniciales de VICA. Volátil, incierto, complejo, ambiguo. O sea, que de un día para otro, ¿verdad? Cuando nos sabíamos todas las preguntas, cuando nos sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Entonces, esta es la reflexión que nos tenemos que hacer. Enseñar y aprender en una escuela del siglo XXI es, bueno, pues conocer recursos, estrategias, a veces cosas sencillitas como lo que os he dicho, ¿verdad? No hace falta hacer una gamificación con Flipper Classroom y realidad aumentada, que si la sé hacer, genial, porque eso también nos ayudará. Pero si no, yo siempre digo hay que empezar con cosas sencillas, con pequeñas modificaciones, pero empezar a hacer esas modificaciones. La neurociencia, que lo abordaremos también cuando demos el curso, va a ser nuestra guía, ¿verdad? Hablaremos de diseño universal para el aprendizaje desde la neuroeducación. Y entonces esto va a ser importante. Yo he hablado antes de la importancia de la mentalidad de crecimiento, de la mentalidad fija, ¿verdad? Emociones, clima emocional, también he hablado, resiliencia, optimismo, autocontrol, motivación, interés, reto, bueno, todos son cosas que abordaremos desde un diseño universal para el aprendizaje y que iremos viendo, pues eso, pautas, puntos de verificación para ir trabajando. Trabajar la mentalidad de crecimiento en el aula, por ejemplo, es el feedback que nosotros le demos, los mensajes que nosotros le demos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Dos personas han terminado y han hecho muy bien. Entonces, bueno, no, lo voy a contar de otra forma. Infantil, para que lo veáis que también se puede hacer en infantil. Viene un niño y dice: señor, ¿te gusta el dibujo que he hecho? Y entonces yo le digo: ¡hala, qué chulo! Es que dibujas genial, eres un artista. Vale, ¿eso qué pensáis que es? Mentalidad, escribí solo, fija o crecimiento. Ese feedback que yo le he hecho, ¿qué sería? ¿Un feedback para una mentalidad fija o crecimiento? Aquí tenemos de todo, ¿verdad? Vale, sería para una mentalidad fija, porque le estoy diciendo lo bien que dibuja, lo inteligente que es.
exactamente, Antonia, una mentalidad fija. Para promover en el aula la mentalidad de crecimiento, yo me tengo que centrar en el proceso, por ejemplo, o en las estrategias que ha utilizado. Este dibujo, por supuesto que puedo decir que está bien, ¿no? Y sobre todo me podría apoyar en una rúbrica. Me podría apoyar en una rúbrica. Has utilizado una gama de colores muy, muy adecuada para pintar la primavera, por ejemplo, ¿no? O has dibujado estas flores, has puesto que está lloviendo, has puesto todas las características que hemos dicho de lo que pasa en la primavera. Entonces, con una mentalidad de crecimiento, yo le voy dando estrategias, habilidades, recursos. Si yo hubiese compartido desde el principio una rúbrica, cogería la rúbrica para apoyarme allí. ¿Vale? Entonces, todas estas estrategias y estas cositas que nos vienen de la neuroeducación ya lo iremos abordando porque también se trabajan en el DUA, ¿verdad? Raquel, que me imagino que Raquel, que es la que ha hablado del DUA, pues a lo mejor conoce el DUA o ya es experta en DUA. Y luego, para las que estéis en infantil, en los cursos más bajos, por ejemplo, el cerebro lector y el cerebro matemático son muy, muy recomendables. Genial, Raquel. Pues entonces tienes muy buen maestro, muy buen maestro. Eso, el cerebro lector y el cerebro matemático son libros muy recomendables. El autor se llama, os lo pongo aquí, Stanislas Dehaene, se escribe Dehaene, Stanislas Dehaene. Es francés, es un psicólogo, un neuropsicólogo que tiene libros muy facilitos de leer y para secundaria esos no, Patricia. Para secundaria, mira, os recomiendo este. Espera, que lo voy a buscar porque así os pongo el enlace, ¿vale? No, no comparto la pantalla porque tendría que estar todo el rato saliendo y entrando porque la he compartido fija. Bueno, que es, yo ya me aclaro, pero si así más o menos me podéis seguir y no os importa, pues esto. Os recomiendo este libro. Buscar ahora a la vez que os lo doy yo, abrirlo y lo veis, ¿vale? Este recomendado para las que estéis en sexto de primaria y toda secundaria. Conoce tu cerebro para aprender a aprender, pero súper recomendable también para todas vosotras, todas las personas que estáis aquí. Este libro es fácil de leer. Patricia, en ese libro en el que te acabo de poner, Conoce tu cerebro para aprender a aprender, está escrito a los estudiantes a partir de 12 años. O sea, Patricia, no es un libro para profes, es un libro para estudiantes. Y ya lo veréis, son cosas muy, muy sencillitas, podéis fotocopiarlas o podéis hacerla en formato ficha y las vais trabajando, sobre todo para esos estudiantes que tenemos con dificultades de aprendizaje, de trastornos del neurodesarrollo. A ver, trastornos del neurodesarrollo son dificultades de aprendizaje, dislexias. Bueno, esa es una dificultad de aprendizaje, ¿verdad? Discapacidad intelectual, autismo, trastorno específico del lenguaje. Eso, para esos muy bien, porque les ayuda, les enseña el cerebro y a partir del cerebro les enseña cómo aprender. Entonces va diciendo truquis, por ejemplo, para a aprender, pues, bueno, pues cosas, pero todas basadas en el cerebro. Y por supuesto, les habla Patricia de la mentalidad de crecimiento, de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Entonces, si no hemos leído nada de psicología cognitiva, esto no es neuroeducación, pero bueno, sí está en la misma línea, porque digamos que la psicología cognitiva es el puente entre la neurociencia y la pedagogía. Si no lo habéis leído nunca, empezar por este. Si ya habéis leído más, pues seguir por este. Uy, me ha salido, era muy grande. Me imagino que lo podéis hipervincular, ¿no? Y
Otro que también me gusta mucho es este otro. Mirar que se puedan abrir, porque no sé, han salido con mucho... Vale, pues sigo. ¿Me seguís bien, no? Sí, se pueden abrir perfectamente, Corán. Vale, muchas gracias, Yolanda, gracias. Vale, estamos en el aula diversificada. Entonces, el aula diversificada es el aula, pues eso, vuestras aulas, el aula, esa multinivelar con con desconocimiento del idioma, con dificultades de aprendizaje. Y hay que, en ese aula, debemos ofrecer una respuesta educativa, inclusiva y equitativa y de calidad a todo el alumnado. Por eso hay que empezar a hacer cosas diferentes, que sea normal que tengamos 4 mesas y en cada mesa que estén haciendo una cosa diferente, que eso no nos parezca extraño y que aún dentro de una mesa, que era una de las preguntas de antes, podían estar haciendo problemas diferentes, ¿vale? En el aula utilizamos el tiempo de forma flexible, quiere decir que no hacemos lo mismo a la misma hora y de la misma forma todos los estudiantes, sino que será habitual que puedan que dediquemos, venga, un tiempo a explicación general, 10 minutos, luego por parejas hacéis esto, luego, o sea, que vamos trabajando de formas diferentes, ¿verdad? Y aquí es donde aparece el DUA, múltiples formas de compromiso, de representación, de acción y de expresión. El profesorado del aula diversificada, que es lo que yo llamo aula DUA, ¿vale? Conoce las necesidades de todo el alumnado, parte de su nivel y potencia al máximo los talentos. Entonces, en un aula tradicional, pues tenemos una programación didáctica más rígida, ¿verdad? En el aula diversificada utilizamos una evaluación formativa, utilizamos el diseño universal. Aquí nos vamos a homogeneizar la enseñanza, partimos de los intereses, de conocer a los estudiantes. Ya veis que os he ido poniendo cositas en cada uno. Ideas, así que se me ocurren, pues generar siempre un buen clima del aula, tener altas expectativas, estrategias participativas. Hemos dicho que participen los estudiantes es clave, por eso todo el aprendizaje dialógico de las personas que estáis en comunidades de aprendizaje es clave, ¿verdad? Favorecer la autonomía y entonces aquí es cuando empezamos a trabajar con actividades obligatorias, con actividades optativas. Yo pongo de enriquecimiento, otras personas lo ponen de otra forma, pero a mí, por ejemplo, ahí trabajaría siempre la creatividad, trabajar la creatividad en el aula. Imaginaros que tenemos unas actividades obligatorias, otras optativas, y cuando las terminan pueden hacer la propuesta de creatividad. Creatividad, matemáticas creativas, escritura creativa, dibujo creativo, lo que se os ocurra, pero sería interesante. El tema de la creatividad, muy, muy interesante. La creatividad, cuando en las investigaciones que hicieron hace poco, bueno, el año pasado o el anterior, no recuerdo, eh, Roger, no me acuerdo el apellido, bueno, sobre haciendo el cerebro, ¿verdad? Cuando estaba trabajando con pensamiento divergente, tenía conexiones directas con las redes afectivas, bueno, con todo lo que es la parte límbica, la amígdala, y con las funciones ejecutivas. Entonces, esto es importante. La creatividad, pues por ejemplo, la creatividad sirve para trabajar la flexibilidad. Una persona con autismo es una persona muy rígida, ¿verdad? Entonces, trabajar la flexibilidad a partir de la creatividad también es una propuesta muy interesante. Motivar hacia el objetivo de aprendizaje. Muchas gracias por compartirla. Manuela, genial, ¿ves? Esto es una maravilla. Motivar hacia el objeto de aprendizaje, compartir los indicadores de logro, les ayudaría también después a planificarse, a organizarse, usar la tecnología para personalizar y organizar los tiempos de forma flexible. Incluso hablamos en la actualidad de una nueva ecología del aprendizaje. Los espacios del aula también son importantes
trabajar. Y incluso hacer los espacios, ¿por qué no?, ¿verdad?, mucho más accesibles. Entonces, este tema también fundamental. Y eso nos llevaría a ver cómo es nuestro aula, si tenemos barreras, si no tenemos barreras, cómo es la accesibilidad, incluso a conocer a nuestros estudiantes, ubicarlos, dónde se ubican, si hablamos, si no hablamos, cómo son las interacciones. Y por último, ya más relacionado con el currículo, qué educación queremos, qué sociedad construimos, ¿no? Eso es lo que... Entonces, claro, el currículo actual, tal y como lo tenemos concebido, pues decide, encorseta los saberes, ¿verdad? Bueno, jerarquiza, fragmenta, y esto pues no ayuda mucho a los estudiantes. Incluso el currículo tal y como está actualmente, ahora con la LOMLOE parece que esto va a cambiar, excluye, ¿verdad? Y entonces muchos de los estudiantes que tenéis, sobre todo en compensatoria, no van a salir de pobres, porque les condenamos, ¿verdad?, a la misma pobreza porque no tienen ni título, ni certifican, ni vamos, es una vida que me lleva a cuestionarme, entonces, ¿cómo rompemos esa relación causa-efecto entre la pobreza, el bajo rendimiento escolar, el abandono? En la actualidad ya sabéis que se está trabajando en el currículo y que bueno, pues haya incluso hasta foros, ha habido foros donde docentes han estado reflexionando sobre el currículo, precisamente sobre el currículo. Pero antes de estas reflexiones, César Coll estuvo hablando y una de las cosas que dijo me pareció muy, muy interesante. Él dice que en el nuevo currículo se va a diferenciar lo que serían aprendizajes imprescindibles y aprendizajes deseables. De forma que esos aprendizajes imprescindibles podrían ser, ¿os acordáis que os he dicho? Actividades obligatorias. Pues a lo mejor los imprescindibles podrían encajar ahí y los deseables serían opcionales. Entonces me pareció muy interesante, encajaba, ¿verdad?, con esta forma que teníamos para ir abordando lo que sería el nuevo currículo para reflexionar. Hablar del currículo actual es hablar de un currículo muy, muy fragmentado, que a veces no favorece esa transferencia del conocimiento, esa comprensión, ¿verdad? Las personas que más o menos sepan de DUA estaría en la pauta de opciones a la comprensión. El tema de la fragmentación, la supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades. Y tendríamos que ir a hablar de currículo integrado como ese currículo que supera, está copiado textualmente, como todo lo tenéis hipervinculado, pues si alguien quiere seguir, ¿no?, que supera las fronteras arbitrarias entre las disciplinas y que permite romper esos saberes cristalizados o fragmentados o incluso organizados en compartimientos estancos. Entonces, ¿cómo trabajar este currículo integrado en el aula? Tendríamos que trabajar con ámbitos para el aprendizaje. Trabajar con ámbitos para el aprendizaje requiere un trabajo en equipo. Entonces, aquí tenéis hipervinculado el lugar donde John Hattie nos dice las evidencias en la educación. John Hattie, él lo que lleva años haciendo es una investigación sobre el impacto que tiene en el aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad?, determinadas estrategias. Pues, por ejemplo, en este caso, el que los profesores trabajen por equipos. Y esto tiene un alto impacto.
Un ámbito para el aprendizaje permite que las disciplinas colaboren, y entonces aquí nos iríamos a metodologías pues más inclusivas, ¿verdad? Como un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje servicio, trabajar con centros de interés, y esto nos permite acercarnos a la educación, al mundo, ¿verdad? A la realidad de una forma global, desde lo que llamamos educación global. Entonces, eso, sí, sí, la presentación la vais a tener. Ya os he dicho que la tenía Yolanda, Patricia. Lo que pasa es que si yo hablo ahora no lo veis, tendría que salir y compartir de otra forma yo. Así que eso no os preocupéis, que lo vais a tener todo para ir saboreando y lo que queráis. Los ámbitos para el aprendizaje, fijaros que incluso las carreras universitarias tienden a la interdisciplinariedad. Ahora se estudia biotecnología, bueno, ya hace tiempo, ¿verdad? Artes digitales, bioinformática, hay una carrera que se llama humanismo digital, otra que no solo es crear videojuegos, sino que pone énfasis en la narrativa, que sería más lingüística. Entonces, hay ahora como mucha mezcla de carreras. Y este es el libro que había dicho Yolanda, que hablo de ámbitos y que pongo precisamente, bueno, voy explicando cómo se programa con ámbitos y al final hay un ejemplo. Un capítulo también es del DUA, aunque por encima. Y aquí explico lo que os acabo de contar. El concepto de globalización se refiere a cómo percibimos la realidad. La realidad es global. Y sin embargo, en las escuelas, en los centros educativos, las disciplinas lo fragmentan, el saber. Entonces, promover bueno, pues eso, en las escuelas, en los institutos, ¿verdad? Proyectos interdisciplinares nos permitiría acercarnos la globalidad, o sea, a la realidad de una forma global. Y esto favorecería la conexión, las relaciones. Entonces, mi propuesta aquí sería, añadido a todo lo que hemos ido viendo, ¿verdad? Eso eran medidas organizativas, pues medidas metodológicas sería trabajar con proyectos interdisciplinares que me permitan acercarme a la realidad de una forma global. La LOMLOE lo contempla ya así y nos dice que podemos establecer organizaciones didácticas para compartir eso, para impartir conjuntamente diferentes materias. Entonces, esta es la propuesta que yo os traigo y que es habitualmente la que se trabaja en PEMAR, ¿verdad? Con ámbitos. Bueno, pues al margen de los estudiantes y de la etapa en la que estemos, vamos a ir trabajando con proyectos interdisciplinares. Esto nos lleva a hablar también de personalización, ¿verdad? Un aprendizaje personalizado es un aprendizaje único, centrado en la persona. Lo iremos viendo ya en el curso con más tranquilidad. Entonces, esto implica, primero, conocer al alumnado, un acompañamiento, una orientación personal en su proyecto de vida. ¿Os acordáis que también hemos hablado por encima? Conocer el perfil de aula, porque no todas las aulas son iguales. Ver qué barreras hay para poderlas minimizar. Garantizarme la participación exitosa. Hemos dicho que con el DUA, con la enseñanza multinivel, ¿verdad? Trabajar en aulas diversificadas significa que organizamos de forma flexible el aula. Incluso las mesas y las sillas, pero incluso también con propuestas como todos hacemos a la vez dictados, pero estaban multinivelados. Lo mismo con lecturas y con problemas. La evaluación formativa, una evaluación en la que participan activamente en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Trabajar con tecnología nos va a ayudar también a personalizar el aprendizaje. Podemos trabajar con paisajes de aprendizaje bueno, hay otras aplicaciones también. Bueno, los paisajes no es una aplicación, perdón. Los paisajes es una matriz para programar. Y trabajar, ya lo hemos visto, algunos de los ejemplos, cómo trabajo yo con redes naturales de apoyo.
los padres con grupos interactivos, los docentes con docencia compartida, los estudiantes con técnicas como las que os he dicho, donde había andamiaje, ¿verdad?, por todos sitios. Y nos vamos al DUA, y aquí simplemente lo vamos a poner encima de la mesa. Tiene raíces profundas en la neurociencia, por eso el dibujo de un cerebro. Y tenemos 3 redes. Una red afectiva de color verde, especializada en todo lo emocional. Por eso he insistido tanto y he querido empezar haciendo énfasis precisamente en este aspecto emocional, porque yo creo que es importante, ¿verdad? Las emociones modulan el aprendizaje, pero además un clima de aula acogedor y seguro no es lo mismo que un clima de aula donde estás casi con miedo, con estrés. Cierto nivel de estrés es bueno, pero un nivel muy elevado de estrés, que es lo que les pasa a las personas con autismo, pues la verdad es que no favorece nada el aprendizaje. Las redes de reconocimiento especializadas en percibir la información y en darle significado. Y las redes estratégicas, que son las de color azul, son las funciones ejecutivas especializadas en planificar, ejecutar, monitorizar tanto tareas motrices como mentales. Entonces el DUA tiene, para mí es el paradigma actual. Yo nunca lo contemplo como un lista de verificación, ¿no?, donde voy poniendo esto como un checklist, esto lo hago, esto lo hago, esto lo hago, sino que nos ofrece pautas para ir diseñando de forma flexible el currículo. Entonces, bueno, como siempre, aquí tenéis cosas para seguir profundizando. Quiero que veamos, porque no vamos a profundizar nada más, que veamos el DUA, pero de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque lo voy a contextualizar en nuestro currículo, lo voy a contextualizar en nuestro marco teórico, cuando hablamos de socioconstructivismo, cuando hablamos de Vygotsky, de Brunner, de andamiaje, que es la palabra que hemos utilizado antes, ¿verdad? Entonces, socioconstructivismo. El aprendizaje se construye en interacción con los demás. Existe una zona de desarrollo personal, que es lo que el estudiante puede hacer por sí mismo. Y existe una zona de aprendizaje próximo, que es lo que el estudiante puede hacer gracias al apoyo, al andamiaje, a esas redes naturales de apoyo de las que he estado hablando. Entonces tenemos 3 pautas para garantizar el acceso. El acceso fundamental, ¿verdad?, para acceder a la información. Pero ojo, no nos quedemos solo en el acceso, porque entonces no estaríamos construyendo el aprendizaje. Es decir, las propuestas que hemos estado viendo hoy, ahora no recuerdo qué persona lo había dicho. Espera, a ver ahora, que estoy aquí revisando. No sé si ha sido Patricia. Bueno, sí, a lo mejor era Patricia la que hablaba de andamiaje, ¿verdad? Bueno, pues es importante, ¿verdad? Si yo me quedo solo en trabajar sin ofrecer andamiaje, sin ofrecer apoyos, no estoy construyendo el aprendizaje. En el acceso yo voy a captar el interés, voy a motivarles, una motivación extrínseca. En la percepción voy a ofrecer alternativas a la información auditiva, visual, voy a poner vídeos subtitulados, audios, perfecto. Y en la acción física, pues herramientas y tecnologías de asistencia. Pero ahí, fijaros, no participaban los estudiantes, ¿verdad? En la construcción, sí. En la construcción, aquí es donde ofrezco los andamiajes. Para mantener el esfuerzo y la persistencia, voy a compartir las rúbricas que os he dicho antes. Para mantener el esfuerzo y la persistencia, voy a hacer un feedback.
para mantener el esfuerzo y la persistencia, voy a hacer una docencia compartida. Todos los andamiajes van a estar aquí, en la construcción. Y, por último, la internalización ya relacionada con la construcción. Es decir, mira, pone aquí construcción y es internalización. Ahora me doy cuenta del fallo. Entonces, aquí es cuando ellos interiorizan, ¿verdad? Objetivo, siempre que mis aprendices sean unos aprendices expertos. Esa es la meta. Conocedores, decididos, motivados, comprometidos, que comprenden, estrategas, ¿verdad? Hablar de aulas diversificadas es hablar también de un enriquecimiento para todo el alumnado, es tener altas expectativas siempre, es partir de un portafolio de los talentos, hablar del DUA, habilidades de orden superior. Es importante el tema de la cultura del pensamiento para trabajar el pensamiento crítico y creativo siempre. Hablaremos de metodologías inductivas, donde se cambia el rol, donde el alumnado tiene un papel activo en el aprendizaje, precisamente porque construye el aprendizaje, ¿verdad? Es un aprendizaje activo. Evaluación auténtica, interacciones dialógicas, para todo el alumnado, siempre para todo el alumnado. Ya veis que todo está hipervinculado para seguir aprendiendo. Estas son algunas de las metodologías, podríamos utilizar otras. El centro de interés es cuando nos vamos a los ámbitos, ¿vale? Cogemos un tema y a partir de ese tema lo analizamos desde todas las vertientes. El tema que sea de su interés, que esté contextualizado, que sea significativo, un aprendizaje significativo, que sea algo relevante para ellos. Un aprendizaje basado en proyectos tiene un producto final que se presenta ante una audiencia. Un aprendizaje servicio, partimos de conocer y estudiar el entorno y a partir de ahí buscar una solución, ¿verdad? Ofrecer un servicio a la comunidad para esa necesidad inicial que tenían. Y un aprendizaje basado en retos, se enfrentan a un reto, a una situación problemática real que tienen que resolver. Entonces, bueno, esas son solo por encima algunas de las metodologías. En cuanto a la evaluación tiene un carácter social, que es una nota, una calificación. Tiene un carácter pedagógico y regulador, que es precisamente la autoevaluación, la coevaluación, y tiene un carácter ético. El carácter ético de la evaluación para mí está en el DUA, lo que sería una evaluación inclusiva, que tú ofreces opciones a la expresión y la comunicación, que multinivelas también la evaluación, que partes de su nivel, ¿verdad? Que promueves la autorregulación, la autoevaluación, la coevaluación, o sea, todo lo que nos viene a decir el DUA. Y ya con esto terminamos. Entonces, simplemente deciros que en la educación inclusiva tenemos que estar viendo cuáles son las barreras. A veces esas barreras las ponemos nosotros, ¿verdad? Y nosotras. Identificar esas barreras que ponemos a los estudiantes al aprendizaje y a la participación, identificarlas para que todo el alumnado pueda estar presente y ofrecer esos andamiajes, esos apoyos, esos ajustes para eliminarlas. ¿Con qué objetivo? Con mejorar siempre la calidad de vida de todos nuestros estudiantes. Entonces, la educación inclusiva, entendida así, con lo que os he puesto aquí, es un paradigma de apoyos, un paradigma de calidad de vida y un enfoque de derechos humanos. Es decir, ¿qué apoyos ofrezco para mejorar todas y cada una de las dimensiones de la calidad de vida de los estudiantes y recordar que esto es un derecho? Quiero terminar con una canción, así que me gustaría que cantaseis por la letra. La mente abierta, la piel dispuesta. No sé si conocéis a Pedro. Pedro Pastor es el de la derecha, es el joven, y Luis Pastor es su padre, el que está a la izquierda. Y aquí cantan juntos esta canción que me gusta mucho. Y así ya con esto terminamos.
Podéis cantar, ¿eh? Luego contesto, Patricia. Detrás de ti, corriendo va el porvenir, a ver si quieres dejarte arañar por sus pinceles. Detrás de ti, siguiéndote la libertad, a ver si puedes abrirle algunas puertas, soltar las redes. Detrás de ti, donde va la luna llena su danza ardiente. Te invita a lavar tu voz de nieve. Detrás de ti, la humanidad más animal te está llamando. Que olvides lo aprendido, que empieces a sentir que no tiene sentido vivir así. La mente abierta, la piel dispuesta, las alas puestas, la mente alerta. Alerto al corazón, abierto en todo su esplendor, tu ser profundo. Hay que tener la mente abierta, la piel dispuesta, y si puede ser las alas puestas, la mente alerta. Detrás de mí, a fuego lento, están haciendo una canción. Desde el centro de tu centro. Bueno, pues muchísimas gracias. He cogido esta frase de Paulo Freire porque la verdad es que me identifico mucho con ella. Como presencia en la historia y en el mundo, lucho esperanzadamente por los sueños, por la utopía, por la esperanza, con miras a una pedagogía crítica. Y mi lucha no es en vano, una lucha ética a través de la praxis. Muchísimas gracias a todo el mundo y ahora voy a contestar a Patricia, ¿vale? Que tenía aquí la pregunta. Patricia, dices, el feedback se lo damos en la construcción, al principio no. El feedback va asociado siempre a la evaluación formativa y acuérdate que en la construcción yo compartía los indicadores de logro, era la evaluación formativa. Entonces se lo doy ahí, y el feedback se lo doy en la construcción. Tú al principio puedes explicarle lo que vas a hacer o cómo vas a trabajar, pero sí, se lo damos ahí. Silvia ya me había oído, ¿verdad? Y No sé si hay alguna pregunta más. Todo está lanzándose, como ves, en el chat, Coral, a agradecerte. La verdad es que la letra de la canción preciosa, la guinda ha sido muy bonita, muy bonita. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Espero poder estar también en tu curso del año que viene, dicen. pues hombre, claro, ¿verdad, Yolanda? Estad atento, sí, estad atento porque últimamente pasa que, bueno, como claro, hay unas plazas limitadas, pues es que en los 3-4 primeros días que abrimos solicitudes se llenan. Entonces sí sabemos que va a ser en el segundo trimestre, ya hay fechas fijadas. Estás atento a
a la página del CEP, os puedo decir, porque ya os digo que Coral va a ser muy demandada, porque hemos tenido mucha gente, hemos tenido hasta 40 personas, picos de 40 personas. Así que... Ah, pues qué bien, ¿no? Sí. Porque tener en cuenta que son 5 talleres y se han ido dividiendo, pues muy bien, ha habido mucha gente por aquí. Pues nada, yo me voy a despedir de todos. Muchísimas gracias. Como decía al principio, la verdad es que para nosotros, para los asesores y para el CES, es muy motivador que a estas alturas del curso haya tanta gente y tengamos tanta demanda. Gracias, Coral. Nos vemos, Gracias a ti, Yolanda. nos vemos en breve. Bueno, recordaros que me recuerdan por aquí que no le sale la encuesta en Seneca. No os preocupéis que os va a salir, ¿vale? Voy a hablar con mi compañera, que es la que gestiona todo esto en Seneca, pero sí que os recuerdo que tenéis que hacerla para poder certificar. Si no podéis entrar ahora se lo voy a comentar a mi compañera por si hay algún problema y tenéis que realizar la encuesta. Si no la podéis hacer ahora, la podéis hacer mañana. Os lo recordaremos también. Y la presentación de Coral la vamos a colgar en el aula virtual también, ¿de acuerdo? Eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A ti un besazo enorme y a todo el mundo, que ha sido un placer. Un placer. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.